Llegó invitado para la inauguración de la feria Jorge Franco, colombiano ganador del premio Alfaguara de novela 2014. Entre la fantasía y la truculencia, entre los hermanos Cohen y los hermanos Grimm, el mundo de afuera es una deliciosa sorpresa, dice Laura Restrepo. El mundo de afuera transcurre en Medellín, un castillo extraño y fascinante donde Isolda vive encerrada por su padre. ¿Existe ese castillo extraño y fascinante en Medellín? Existe en muy buenas condiciones, se puede visitar, es un centro cultural, un museo que conserva los objetos, las habitaciones, todos los lugares de este castillo. Y como lo dije, está en muy buen estado, sigue teniendo la fascinación por la historia de los personajes que lo habitaron, que de todas maneras se quedó como un mito urbano alrededor de ellos, y eso también fue un poco lo que originó que yo quisiera escribir esta historia. ¿Cómo llega ese castillo a Medellín? Llega de una manera diferente a la de la novela. Yo en la novela, recreé otra historia en la que el protagonista tiene el deseo de construirlo, pero en realidad lo construyó alguien diferente al personaje de la novela, que no alcanzó a habitarlo, no alcanzó a vivir en él, y ahí es donde entra luego este personaje, Don Diego, a comprar esta propiedad. Estoy hablando en este caso del personaje real. Entró a comprar esta propiedad, a reformarla para su gusto, y pues para vivir allí con su esposa alemana y con su única hija. Yo cambié un poco los hechos porque sentía que eran un poco más literarios y más dramáticos si yo ponía a Don Diego como el gestor de esta idea. Creo que era como una cosa mucho más ambiciosa, más épica en el hecho de ponerlo a él a construir ese castillo. Eso quiere decir que esta novela tiene un punto de partida en la realidad. Tiene una base real esta novela, pero por supuesto yo me tomé todas las licencias que me permite el género de la novela, de la ficción. Digamos que los hechos fundamentales están allí reflejados en esta novela. Los personajes, Don Diego, su esposa, su hija, está el hecho del secuestro también, que fue un hecho que conmocionó a la ciudad de Medellín en el año 71. Y a partir de ahí pues yo ya comienzo a recrear todo el universo infantil de Isolda, de la hija de Don Diego. Recreo el secuestro también que sucedió, un poco pues apoyado en documentos de la época de prensa, pero como no todo lo pude conseguir, pues también me tomé ahí mis licencias para inventar. Parece inevitable, pero la violencia estructural de Colombia aparece casi en toda la producción literaria de esos tiempos. ¿Cuándo comienza esto? ¿Con Eliezer Gaitán? Viene desde que somos república independiente, incluso antes, pues ya ahí comienzan unos hechos violentos. Poco después hubo una guerra muy famosa que fue una llamada la Guerra de los 1000 días. Pero digamos que dentro de la violencia reciente se está marcada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y eso se prolongó por mucho tiempo durante la mitad del siglo XX. Luego vino una ligera pausa, y ya a finales de los años 70 entra una nueva ola de violencia con la aparición del narcotráfico en nuestra cultura, que empató con la violencia de la guerrilla y con la violencia del paramilitarismo. Todo eso que usted nos está contando, de alguna manera, es una forma de explicar la existencia de la FARC. Las FARC surgen a partir de esa primera violencia política de los años 50 en Colombia, con una connotación mucho más política, pero tristemente esa connotación fue variando ya con la entrada del narcotráfico, y creo pues y hay documentos y hechos que lo comprueban, que luego el sentido de existencia de las FARC fue la droga, y se convirtió, creo yo, que en un cartel más del tráfico de droga. Finalmente, otro miembro del jurado, Neleke Gell, dice que ¿a qué director de cine no le gustaría convertir esta novela en película? Personajes y diálogos memorables, una fantástica historia. ¿La hizo pensando un poco en el cine también? No, cuando escribo, incluso de estas novelas que ya han sido adaptadas al cine,
las hice, y como hice esta, pensando en términos estrictamente literarios. Yo creo que sí hay una influencia cinematográfica en mi narrativa, pues por el hecho de haber estudiado cine, por el hecho también de ser un amante de ese arte. Considero que es un gran arte, y yo creo que se cuela toda esa influencia en mi narrativa y la hace muy visual. Entonces no está errado este comentarista, porque probablemente a más de un director podría entrarle las ganas de convertirla en una película. Podría ser, la verdad yo lo veo un poco complicado. Yo todavía, digamos, no la tengo como película, no la veo, pero igual hay personas que tienen como la misión mucho más específica y tienen la visión más clara para detectar qué sirve de un libro para adaptarlo al cine. Gracias a Jorge Franco y los asistentes a la Feria del Libro, tienen allí una buena opción. En la Feria del Libro, este sábado a las 3 de la tarde, eBooks, la cultura peruana en digital, con la participación de Fieta Jarque. A las 4 de la tarde, presentación del libro de Micaela Chirif e Isa Watanabe, Más te vale, Mastodonte. A las 5:30 de la tarde, situación del teatro peruano con Mariana de Altaos y Eduardo Adriancén. A las 8:15, homenaje a Javier Sologuren con Ana María Gasolo, Eduardo Chirinos y Carlos López de Gregory. Seguimos en la Feria del Libro. Domingo a las 3 de la tarde, el cómic en los medios impresos, con la participación de Carla Sagástegui, Juan Acevedo y Susana Villegas de Bolivia. A las 5:30 de la tarde, Roberto Bolaño, infrarrealista, mesa redonda, con Valerie Miles y Gustavo Faverón. A las 7 de la noche, Requiem Habanero por Fidel, presentación del libro de Juan Jesús Armas por Alonso Cueto y Fernando Ampuero. En estos días de fiesta, donde hay multitudes en las calles, en los circos, en las ferias, hay que extremar las medidas de precaución por la ocurrencia de algún sismo, empezando por nuestra responsabilidad personal. Y feliz 28 para todos en estos días de fiesta.